Hola, mi nombre es Landon, tengo 29 años, y trabajar como analista financiero en una empresa en Omaha, Nebraska, una ciudad tranquila ubicada en el corazón de América, donde los caminos se extendieron a través de campos de maíz interminables y los vientos de otoño llevan un frío nítido, a diferencia del bullicioso caos de New York, o el deslumbrante encanto de Los Ángeles. Omaha tiene la calma discreta del medio oeste, donde la gente todavía se saluda todas las mañanas y conoce a sus vecinos por su nombre. Sin embargo, para mí, Omaha nunca se ha sentido realmente como en casa. Crecí aquí en lo que yo llamo mi familia adoptiva, pero desde que era un niño, siempre me he sentido como una pieza de rompecabezas, que no encaja del todo en su imagen. No recuerdo claramente cómo llegué a ser adoptado. Las historias del día me unía a esta familia solo se contaban a través de los fríos susurros de mi madre adoptiva, Ellen, durante los momentos en que estaba disgustada conmigo. Te salvamos de una vida sin valor. Ella a menudo decía, su tono implica que le debía el mundo. Fui adoptado como un bebé, ni siquiera 3 meses. Mis padres adoptivos, Robert y Ellen, estaban bien apagados. Vivir en una espaciosa casa de 2 pisos en los suburbios de Omaha, con un exuberante césped verde y una valla de piquete blanca prístina. Tuvieron 2 hijos biológicos, Eric, 2 años menor que yo, y Hannah 5 años mi junior. En el papel era parte de esta familia, pero en sus corazones era simplemente una leve sombra. Desde una edad temprana noté que era diferente. No fue solo que mi cabello castaño oscuro o mis ojos azules. No se parecía a nadie más en la familia, aunque eso me hizo preguntarme sobre mis orígenes. La diferencia estaba y cómo me trataron. Durante las conferencias de los padres maestros en la escuela, mi madre adoptiva presentaría a Eric y Hannah como su hijo e hija, pero cuando se trataba de mí, ella simplemente diría que esto es aterrizado. Nada más. Nada menos. La palabra hijo parece demasiado lujoso para ser usado para mí. Recuerdo una vez cuando tenía unos 7 años, parado en la esquina de la habitación durante una fiesta familiar de Navidad. Todos se reunieron, tomando fotos frente a un árbol de Navidad centelleante. Pero cuando intenté unirme, Hannah me apartó. No necesitas estar aquí, ella dijo, su tono como si fuera un invitado no invitado. Mi madre adoptiva acaba de sonreír. Palmeó la cabeza de Hannah y siguió tomando fotos. Me quedé allí viendo las luces parpadeantes. Sentir que todo el mundo se estaba riendo y celebrando. Mientras me quedé al margen, todos mis esfuerzos para ser reconocidos fueron en vano. Me destacé en la escuela, siempre en la parte superior de mi clase. Traer tarjetas de calificaciones y certificados que cubrieron el refrigerador. Ayudé a mi madre adoptiva a lavar los platos, barrer el patio, incluso aprender a doblar la ropa de la manera que le gustaba. Pero todo lo que obtuve a cambio fueron asentimientos fríos o un kirt. Bien, una vez que la escuché hablar con mi foste padre en la cocina cuando pensaron que estaba dormido. Lo hace porque sabe que tiene que hacerlo. Le dimos una casa que nos debe. Esas palabras cortan como un cuchillo en mi tierno corazón. No era su hijo, yo era una obligación. Pero había una persona en esta familia, quien me hizo sentir que realmente existía. Mi abuelo Henry vivió en una pequeña granja a 2 horas en coche de Omaha, donde los campos de maíz se extendieron sin cesar en el cielo nocturno brillando con estrellas. Cada verano, cuando la escuela estaba fuera, me enviaron a quedarme con él. Esos fueron los únicos meses que me sentí vivo, verdaderamente amado. El abuelo nunca me llamó Londres de una manera seca y separada. Para él, yo era un niño o mi querido chico. Me enseñó a arreglar los autos en su garaje, grueso con el olor a aceite de motor. Me mostró cómo cultivar tomates en su jardín, y en las noches tranquilas se sentaría en el porche, tocando sintones populares en su vieja guitarra mientras cantaba. A pesar de que mi voz estaba lejos de ser impresionante, el abuelo fue el único que realmente me vio cuando tenía 12 años. Me senté con él en el columpio del porche, viendo una puesta de sol roja ardiente en el horizonte. Solté el abuelo. ¿Por qué mamá y papá no me aman? Dejó de tambalearse, descansando su mano sobre mi hombro. Sus ojos, grabados con las arrugas del tiempo, me miró por un largo momento. Londres, dijo, su voz profunda y cálida. Eres lo mejor que la familia no sabe cómo apreciar. No, deja que tu amabilidad dependa de cómo te traten. Vale mucho más que eso. Esas palabras se atornillaron en mi mente. Una pequeña llama parpadeando en mis días más oscuros. También recuerdo otra vez en que el abuelo me llevó al campo detrás de su granja. Mientras nos sentamos mirando la puesta de sol, de repente preguntó, ¿alguna vez pensaste en tu verdadera madre? Las preguntas me sorprendieron. No había pensado mucho en ella. Mi madre adoptiva siempre dijo que mi madre biológica era irresponsable, y que no debería molestarme con ella. Pero los ojos del abuelo llenos de misterio y preocupación hicieron que mi corazón fuera de la carrera. No sé, respondí, mi voz temblando. No creo que ella me quisiera. El abuelo tomó mi mano, apretándola con fuerza. Nunca pienses que Landon. Hay historias que aún no conoces, pero un día todo tendrá sentido. Esas palabras vagas plantaron una semilla de curiosidad en mí, una sensación de que mi vida podría tener un secreto más grande de lo que podría imaginar. Pero la calidez de esos veranos con el abuelo no pudo borrar la soledad dentro de mí. Cada vez que regresé a Omaha, me enfrenté a la fría indiferencia de mi familia adoptiva. Eric siempre me vio como un rival que no vale su atención. Me burlaba de mí frente a sus amigos, llamándome el callejero cuando pensaba que nadie podía escuchar. Hannah era diferente.
brazalete. Ella no era abiertamente cruel, pero sus ojos siempre mantenían una distancia, como si yo fuera un extraño que vivía bajo el mismo techo. Traté de no dejar que me rompiera. Me dije que si trabajaba más duro, estudió mejor, se comportó perfectamente, un día me verían de manera diferente, pero en el fondo, sabía que la esperanza era tan frágil como un hilo. Todas las mañanas me despertaba en mi pequeña habitación del ático, el único en la casa sin una gran ventana con vistas al patio delantero. Eric y Hannah tenían espaciosas habitaciones decoradas con carteles y juguetes, mientras que el mío solo tenía una cama sola, un viejo escritorio y una lámpara de escritorio parpadeante. No me quejé. Aprendí que quejarse solo hizo que mi madre adoptiva frunciera el ceño y dijera, deberías estar agradecido de tener un lugar para dormir. Pero cada vez que caminaba por las escaleras, me sentí como un invitado en mi propio home. Hay un recuerdo que nunca olvidaré. Cuando tenía 14 años, la familia organizó una fiesta de cumpleaños para Hannah. La sala de estar estaba llena de pastel, globos y risas. Pasaría una semana haciendo un brazalete de cuero para ella, esperando que le guste. Lo envolví cuidadosamente en una pequeña caja, lo até con una cinta roja y la colocó en la mesa de regalo. Cuando Hannah lo abrió, ella miró el brazalete. Luego, póngalo a un lado para abrir regalos más caros. Un nuevo iPod de nuestros padres. Un par de zapatos de Eric. Mi madre adoptiva ni siquiera notó mi regalo. Me paré en la esquina, sintiendo que mi corazón estaba siendo aplastado. Después de la fiesta, encontré el brazalete en la basura mezclada con papel de envoltura arrugado. Lo recogí, lo limpió y lo escondió en mi caja personal. Esa fue la última vez que intenté darle un regalo a cualquiera en la familia. Otro recuerdo doloroso vino cuando tenía 16 años. Decidí hacer algo para enorgullecer a mi padre adoptivo. Robert era un hombre severo, siempre ocupado con su negocio inmobiliario. Rara vez me hablaba, pero lo escuché jactarse de amigos para arreglar el viejo camión de la familia. Pensé que si podía hacer algo similar, me vería de manera diferente. Me colé en el garaje con la herramienta. El abuelo me había dejado de un verano anterior. La vieja bicicleta de Eric con una llanta delantera plana se sentó en la esquina. Pasé horas engrasando en tornillos de apriete, tratando de hacerlo horrible nuevamente. Cuando mi padre adoptivo llegó a casa, lo llevé con entusiasmo al garaje para mostrarle, pero él lo miró y dijo, no toques las cosas de Eric, no es tuyo. Me quedé allí congelado, sintiendo que la sangre en mis venas había dejado de fluir. Quería explicar que solo estaba tratando de ayudar, pero las palabras se quedaron en mi garganta. Regresé a mi habitación, cierra la puerta y lloró solo. Mi infancia pasó así, una mezcla de veranos cálidos con abuelo, e inviernos fríos en una casa grandiosa pero sin amor. Aprendí a esconder mis emociones, a sonreír, incluso cuando mi corazón se estaba rompiendo. Me dije a mí mismo que algún día encontraría a donde pertenecía realmente, pero en aquel entonces no sabía que el viaje me llevaría a las verdades más dolorosas que nada alguna vez había experimentado. Cuando cumplí 18 años, la oportunidad de salir de Omaha llegó como una escotilla de escape. Recibí una beca completa a la Universidad de Nebraska-Lincoln, a poco más de una hora en coche de casa. No fue una gran distancia, pero para mí se sintió como una puerta a un mundo nuevo. El día que empaqué mis maletas, mi madre adoptiva, Ellen, estaba parada en la puerta de mi habitación, brazos cruzados, sus ojos tan fríos como siempre. Cuídate, ella dijo, su voz plana como si se dirigiera a un inquilino. Mi padre adoptivo, Robert, simplemente asintió, sus ojos pegados a su periódico. Arrastré mi maleta fuera de la casa, mi corazón pesado pero parpadeando con una chispa de esperanza. Tal vez al ir me encontraría donde pertenecía realmente. La universidad era un soplo de aire fresco en Lincoln. Nadie me conocía como el niño adoptivo o el extraño. Me arrojé a mis estudios. Elegir las finanzas porque sabía que era bueno con los números y el análisis. Noches tarde en la biblioteca. Ensayos que estiran docenas de páginas. Presentaciones frente a la clase. Todos eran posibilidades de demostrar mi valía. No para mi familia de acogida, sino para mí. Trabajé a tiempo parcial en una cafetería cerca del campus, ahorrando cada pan. Así que no tendría que pedirle dinero a mis padres adoptivos. Quería estar por mi cuenta. 2 pies para demostrar que no necesitaba su validación para tener éxito. Pero no importa cuánto lo intenté. La sensación de ser una deriva para mí. Acostado en mi doorbed por la noche, escuchando a mis compañeros de cuarto ronquidos. A menudo pensaba en mi familia. Me preguntaba si alguna vez pensaban en mí. Si alguna vez estuvieran orgullosos de lo lejos que había llegado. Escribí cartas escritas a mano a casa. Compartir pequeñas victorias como entrar en una macroeconómica o ser elegido como asistente de enseñanza. Pero esas cartas solo recibieron breves respuestas por correo electrónico de mi madre adoptiva. Buen trabajo, Londres. Avanza. Nada más. Nada menos. Guardé esos correos electrónicos en una carpeta separada en mi computadora, como una forma de consolarme que al menos respondieron. Cada verano regresaba a la granja de mi abuelo en lugar de la casa en Omaha. Esos días siguieron siendo un bálsamo para mi alma. El abuelo era mayor ahora, su cabello Blancanieves, su espalda ligeramente encorvada, pero sus ojos todavía se iluminan cada vez que me veía. Me enseñó nuevas canciones en su antigua guitarra, me contó historias de sus aventuras juveniles, y a veces repetía las palabras que me perseguían. Un día, Lon, sabrás la verdad. Le pregunté a
qué quería decir, pero él solo sonreía a mi hombro y diría que el tiempo lo dirá. No me atreví a presionar más, pero esas palabras crecieron como una semilla misteriosa en mi corazón. En mi último año de universidad, me gradué con honores en la parte superior de mi clase de finanzas. En la ceremonia de graduación me paré en el escenario, a aceptar mi diploma con una sonrisa radiante, pero por dentro me sentí hueco. Había enviado invitaciones a mis padres adoptivos, incluso los llamó directamente para invitarlos. Estamos muy ocupados en Londres. Mi madre adoptiva dijo por teléfono, su voz plana, pero felicitaciones. Miré a la audiencia donde otras familias aplaudían, abrazar y tomar fotos. Solo el abuelo estaba sentado en la fila de atrás, usando un traje viejo pero cuidadosamente prensado. Cuando salí del escenario, me abrazó con tanta fuerza que pude sentir el calor de su pecho. Estoy orgulloso de ti, Kido. Él susurró. Sonreí pero las lágrimas cayeron en silencio. Era la primera vez que lloraba frente a él. Después de la graduación, recibí una oferta de trabajo de una empresa financiera en Omaha. Decidí regresar no para mi familia de acogida, pero estar cerca del abuelo. Los años que trabajan en Omaha después de graduatio fueron un momento de construir una nueva versión de mí mismo. Trabajé incansablemente permaneciendo hasta tarde en la oficina, verter informes financieros como si tuvieran la clave de una nueva vida. Mis colegas comenzaron a llamarme Iron Maiden porque rara vez descansaba o me quejaba, pero no lo sabían. Todas las noches cuando regresaba a mi pequeño apartamento, me senté en la oscuridad, escuchar las canciones populares que el abuelo solía tocar, preguntándome si estaba viviendo de la manera correcta. Como mi carrera se estabilizó, mis ingresos crecieron. Comencé a enviar dinero a mis padres adoptivos cada mes, no porque lo preguntaran, pero porque pensé que era una forma de pagarlos. Pero cada vez que llamaba a registrarme, mi madre adoptiva solo diría cosas como, gracias, pero no tienes que hacer eso. Eric y Hannah, ahora adultos, todavía se apoyó en nuestros padres. Erika abandonó la universidad y pasó sus días saliendo con un amigo, mientras Hannah estaba obsesionada con las compras y la publicación en las redes sociales. No los me molesta, solo esperaba que algún día me vieran como parte de la familia. 6 años después fui ascendido a analista dirigido en la compañía. Fue un hito importante no solo para los Pirais, pero porque me sentí más cerca de mi sueño, construir una vida de la que podría estar orgulloso. Sin embargo, no importa cuán exitoso me volviera, no pude llenar el vacío en mi corazón. Anhelaba una familia, no la gran casa en los suburbios de Omaha, pero un lugar donde realmente pertenecía. Entonces una idea me sorprendió, una cena de acción de gracias. El Día de Acción de Gracias es un momento para que la gente se reúna para G&V. Gracias por las cosas buenas de la vida. Pensé que se organizaba una cena perfecta e invitaba a toda la familia. Tal vez me verían como más que tierra en el niño adoptivo. Tal vez esta vez me miran con ojos más cálidos. Pasé semanas preparándome. Elegí un restaurante exclusivo en el centro de Omaha, con mesas envueltas en seda blanca y luz a la luz de las velas parpadeantes. Reservé una mesa para sí, mis padres adoptivos Eric, Hannah, abuelo y yo. Una mano de trabajo en papel grueso con oro en verter mi corazón en cada uno. Querida mamá, espero que vengas a compartir la alegría de estas vacaciones conmigo. Escribí en la tarjeta a mi madre adoptiva. Envié mensajes de texto personales a Eric y Hannah, pidiéndoles que hagan tiempo para la cena. Incluso llamé a mi padre adoptivo, diciendo cuánto esperaba ver a todos. Revisaré mi horario, dijo, su voz plana. No dejé que me desanimara. Preordré la comida, pavo asado, puré de papas, pastel de calabaza, todos los platos tradicionales que sabía que les gustaba. En el interior, una llama de esperanza ardió intensamente. Tal vez esta vez vendrán. Me dije a mí mismo, aunque mi corazón tembló de miedo. El Día de Acción de Gracias. Me paré frente al espejo en mi pequeño apartamento, ajustar mi corbata y suavizar el traje de la marina. Elegiría cuidadosamente. Miré a mis propios ojos en el reflejo. Esos ojos azules profundos. Mi madre adoptiva dijo una vez. No se parecía a nadie más en la familia. Me dije a mí mismo, hoy será diferente hoy. Ellos me verán. Llegué al restaurante temprano a las 5 p, mientras la puesta de sol bañaba las calles de Omaha con luz dorada. El gerente, una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa, me llevó a la mesa. Había reservado. La configuración fue perfecta. Mantel blanco crujiente, 6 configuraciones brillantes de Clay Silver, y velas que arrojan un suave brillo de naranja. Revisé todo, desde las servilletas plegadas hasta el pequeño jarrón de flores en el centro. Tu familia debe ser un grupo animado, la camarera dijo, sonriendo. Asentí, tratando de ocultar la ansiedad que se agita en mi estómago. Sí, eso espero. Me senté, mirando mi reloj. 6 p.m., el tiempo designado. El restaurante comenzó a llenarse. Otras familias que llegan, su risa y su charla como una melodía alegre. Revisé mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas. Podrían estar en camino. Me aseguré, aunque mi corazón comenzó a latir con inquietud. Envié un mensaje de texto. Hannah, ¿estás aquí todavía? Estoy esperando en el restaurante. Ninguna respuesta. Intenté llamar a Eric, pero sonó sin cesar antes de ir al correo de voz. Hola Eric, estoy en el restaurante. Todos vendrán pronto, dije, obligando a mi voz a mantener la calma. Nadie respondió. A las 6:30, sentí una sensación ardiente en la parte posterior de mi cuello. Las mesas a mi alrededor estaban llenas. Una familia en la mesa de al lado se rió fuerte, cuando su hijo pequeño derramó salsa en su camisa. Una pareja de ancianos se tomó de la mano, sus ojos llenos de amor. Miré mi mesa
mesa vacía, las 6 sillas sentadas en silencio como si se burlen de mí. Llamé a mi madre adoptiva, mis manos temblando mientras marcaba. El teléfono sonó 5 veces antes de recoger a Landon. Su voz me cortó como hielo. Tu padre no se siente bien. Y ya hemos comido aquí. Te manejarás. Justo en el fondo escuché la risa de Hannah, el tintineo de platos. Arek diciendo algo sobre un juego de fútbol. Estaban en casa, reunidos como siempre estaban, como si nunca hubiera existido. Sí, lo lograré, respondí. Mi voz se apoderó de que alguien me estuviera apretando la garganta. Colgué. Configuré el teléfono en la mesa y miró las velas parpadeantes, su luz reflejada en la copa de vino, pero no me advirtió. Sentí que todo el mundo se estaba riendo y celebrando, mientras me quedé atrás una vez más en la soledad. Había pasado años tratando de escapar. Llamé a la camarera y pedí una pequeña porción de pavo y puré de papas. ¿Solo tú esta noche?, preguntó, su voz gentil pero teñida de lástima. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, solo yo. La comida fue colocada ante mí, el aroma de pavo tostado y hierbas haciendo que mi estómago retumbe, pero cada bocado se sentía como si estuviera atascado en mi garganta. Miré la silla vacía donde se suponía que mi madre adoptiva debía sentarse, los de mi padre adoptivo, Arek y Hannah. Los imaginé riendo en casa comiendo los platos. Elegí, pero sin mí. Lágrimas brotaron, pero me mordí el labio con fuerza. Negarse a dejarlos caer. Había llorado lo suficiente durante mi infancia. Me dije que era más fuerte que esto, pero la verdad era que no era fuerte. Yo solo era un hombre de 29 años, sentado solo en un elegante restaurante, tratando de aferrarse a un sueño que se había roto hace mucho tiempo. Me preguntaba qué había hecho mal. Había estudiado mucho, trabajó incansablemente, les envió dinero, planeó esta cena con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué no me eligieron? Miré el plato de pavo ahora frío, y sentí que estaba comiendo mi propio dolor. La camarera pasó, sus ojos llenos de simpatía. ¿Estás bien?, ella preguntó. Asentí, pero sabía que no lo había hecho, nunca había estado bien. Busqué mi teléfono, con la intención de llamar al abuelo. Él era la única persona que conocía, nunca me abandonaría. Pero antes de que pudiera marcar la puerta del restaurante abierta, una ráfaga de Cold Aromar se apresuró a entrar, llevando el aroma de la caída. Miré hacia arriba y mi corazón parecía parar. El abuelo entró usando su viejo abrigo de lana, su cabello blanco brillando debajo de las luces. Escaneó la habitación, sus ojos aterrizando sobre mí, y esa sonrisa familiar se extendió por su rostro. Lo siento, llegué tarde a Kido, dijo. Su voz es cálida como esas noches de verano en la granja. Se sentó frente a mí, colocando sus frágiles manos sobre la mesa en la mina de agarre. Sus manos temblaron ligeramente, pero su calidez me sacó de regreso del borde de un abismo. Abuelo, susurré, mi voz rompiendo. Pensé que tú tampoco eras. Él sacudió la cabeza, sus ojos llenos de amor, pero también un rastro de tristeza indescriptible. Nunca te dejaría solo. Londres, nunca. Él apretó mi mano y luego su voz se volvió seria, como si estuviera a punto de decir algo más importante que cualquier cosa en mi vida. Londres, dijo, mirándome directamente a los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre te he amado más que nadie? Su pregunta me golpeó como un rayo golpeando mi pecho. Lo miré, sin palabras, sintiendo que el tiempo se detuvo. Las velas sobre la mesa todavía parpadeaban, pero el mundo a mi alrededor parecía encogerse, dejándonos solo a mí y al abuelo. Sabía que esta pregunta no era simple. Llevaba un secreto, una verdad que había mantenido oculta durante años. ¿Por qué, abuelo?, yo pregunté, mi voz temblando. Respiró hondo, como si invocara coraje. Miró por la ventana donde las luces de la calle brillaban débilmente. En la noche, Londres, comenzó, su voz baja y deliberada. Hay cosas que he querido decirte durante mucho tiempo, pero esperé el momento correcto, y tal vez ese momento sea ahora. Hizo una pausa, sus ojos volvieron a mí llenos de determinación. No eres solo mi nieto, eres parte de una historia en la que tanto tú como yo hemos sido atrapados. Mi corazón latido. Sentí que estaba parado delante de una puerta, y el abuelo mantuvo la llave. ¿Qué historia, abuelo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondió de inmediato. En cambio, sacó un viejo sobre amarillento de su abrigo poke, y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia mí. Ábralo, Landon, dijo. Pero antes de prometerme una cosa, no importa cuán dolorosa sea la verdad, no dejarás que destruya quién eres. Miré el sobre, mis manos temblando mientras lo tocaba. No sabía lo que había dentro, pero sentí su peso, no el peso del papel, pero de los años que viví, de las preguntas que nunca me había atrevido a enfrentar. Miré al abuelo y en sus ojos vi amor y miedo. Abuelo, dije, mi voz rompiendo. Estoy listo. El abuelo asintió lentamente. Su mirada me atraviesa a través de mí, como si estuviera mirando hacia atrás en los años que no había conocido. El restaurante a nuestro alrededor llena de risa y conversación, pero para mí el mundo se había estrechado solo para mí. Abuelo y el sobre desgastado sobre la mesa. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía como si pudiera explotar. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil. Dentro había una fotografía desvaída, una carta escrita a mano en una tarjeta de presentación. Recogí la foto primero. Mostraba a una mujer joven con cabello rubio y ojos azules idénticos a los míos. Ella estaba sonriendo, pero su sonrisa llevaba una tristeza indescriptible. Miré al abuelo, mis cejas frunciendo. ¿Quién es este abuelo? Respiró largo, como si reuniera el coraje para contar una historia. Había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Landon,
comenzó, su voz baja y deliberada. La mujer en esa foto es tu madre biológica. Sentí que la sangre en mis venas dejaron de fluir. Volví a mirar la foto, mis manos temblando. Mi madre biológica. Escuché a mi madre adoptiva. Ellen la menciona varias veces, pero siempre con un tono de desprecio, como si fuera una mujer irresponsable que me había abandonado. Pero la cara en esta foto no se parecía a ese tipo de persona. Parecía frágil, como alguien que llevaba un mundo de dolor. Necesitas saber la verdad. El abuelo continuó, su voz pesada. Pero primero, déjame contarte la historia desde el principio. Hizo una pausa, mirando por la ventana a las luces de la calle tenue en la noche de Omaha. Hace más de 30 años, trabajé como conductor para una familia rica en Denver. Eran ricos, poderosos, pero lleno de drama. El tipo de historias familiares que solía contarte sobre. La mujer en la foto. Se llamaba Clara, era la hija mayor de esa familia. Una heredera brillante y hermosa, pero su corazón pertenecía a un hombre que su familia no aprobó. Escuché, sintiendo que me estaba cayendo en una decoración, que no me pertenecieron. El abuelo explicó que Clara se había enamorado de un hombre pobre, un músico errante llamado David. Tenía una sonrisa encantadora y grandes sueños, pero la familia de Clara lo vio como un buscador de oro. Cuando Clara quedó embarazada, su familia estaba furiosa. La repudiaron, cortaron todo contacto, dejándola sola con un bebé en el camino. David, el hombre Clara había depositado toda su confianza. La abandonó también, cuando se dio cuenta de que no podía ganar nada de su rica familia. Clara quedó desesperada, sin hogar, sin familia, con solo un nonato. A mí. Clara vino a mí en sus días más oscuros, dijo el abuelo, sus ojos se nublan como si revivieran la memoria. Había sido expulsada por sus padres, viviendo en un apartamento en resumen en las afueras de Denver. Trabajar a tiempo parcial en una cafetería para sobrevivir. Me detendría para verla después del trabajo y nos acercamos. Ella me contó sobre sus sueños, sobre querer darle a su hijo una vida mejor, pero ella sabía que no podía hacerlo. No, entonces hizo una pausa, su voz atrapando. Cuando naciste, Clara me rogó por ayuda. Ella dijo que necesitaba tiempo para reconstruir su vida, convertirse en una madre digna de ti. Ella me pidió que te llevara. Mi pecho se sintió pesado. Miré la fotografía, tratando de imaginar esta mujer, mi madre en esos días dolorosos solitarios. ¿Qué hiciste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El abuelo bajó la cabeza, sus manos se apretan juntas. En el momento, mi hijo, tu padre adoptivo Robert y Ellen habían estado casados durante unos años, pero no había tenido hijos. Los convencí de que te adoptaran. Pensé que era la mejor manera de darte un hogar, una familia. Me equivoqué. Hizo una pausa, sus ojos llenos de arrepentimiento. No esperaba que te tratara como lo hicieron. Pensé que te amarían como el suyo, pero cada vez que los veía alejarte, me rompió el corazón. Volví a mirar la foto. No sabía qué sentir. Ira, lástima o simplemente vacío. ¿Qué hay de mi verdadera madre?, pregunté, mi voz vacilante. ¿A dónde fue ella? El abuelo recogió la tarjeta de presentación de la mesa y se la entregó. Clara es una mujer exitosa ahora, dijo. Después de dejarte, ella dejó a Denver, comenzó de nuevo. Ella fue a la universidad, construyó una carrera, y ahora es una emprendedora en Seattle. Ella te ha estado buscando durante más de 10 años. Recientemente me encontró. Ella quiere conocerte, Landon, pero tiene miedo de interrumpir tu vida. Ella quiere que decidas. Tomé la tarjeta de presentación y leí el NAM. CEO de Clara Thornton, Thornton Enterprises. Una dirección en Seattle, un número de teléfono. Dirigí la tarjeta, sintiendo que estaba sosteniendo un pedazo de mí mismo. Luego abrí la carta, reconociendo la letra de inclinación suave. Querido Landon, comenzó. No sé si alguna vez querrás saber de mí, pero nunca he dejado de pensar en ti. Dejé de sentir que mi aliento fue atrapado en mi pecho. Miré al abuelo sentado frente a mí, sus frágiles manos apretadas con fuerza, sus ojos una mezcla de preocupación y paciencia. Sabía que estaba esperando, mirando para ver cómo reaccionaría a la verdad que acababa de revelar. Respiré hondo y continué leyendo. Estoy escribiendo esta carta, esperando que algún día la lea, aunque no estoy seguro de si quieres saber de mí. Cometí el mayor error de que mi vida te dejó, pero por favor cree que no fue porque no te amaba. Eras mi luz, lo único que me mantuvo en mi día más oscuro. Cuando estaba embarazada de ti, yo solo era una niña repudiada por mi familia, abandonado por el hombre que amaba. No tenía nada más que mi amor por ti, pero sabía que no podía darte la vida que merecías. Henry, tu abuelo fue el único en quien no me dio la espalda sobre mí. Prometió cuidarte y yo confié en él. No me fui porque quisiera olvidarte, pero porque quería convertirme en una madre de la que podrías estar orgulloso. Fui a la universidad, trabajé día y noche, y ahora he construido una vida estable, pero no ha pasado un solo día sin que yo piense en ti. Se pregunta cómo estás viviendo, si eres feliz. Te he estado buscando durante más de 10 años, pero cada vez que pienso en conocerte, me temo, miedo de que me moleste, temeroso de interrumpir tu vida. Si estás leyendo esta carta, solo pido la oportunidad de explicar, decir las disculpas que he tenido en mi corazón durante 29 años. No espero que me perdones de inmediato, pero espero que algún día lo entiendas. Te amo,
Londres. Siempre tengo a tu madre. Clara Thornton. Doblé la letra, lágrimas en silencio corriendo por mis mejillas. No sabía por qué estaba llorando, por el dolor de Clara durante los años. Crecí en la fría indiferencia de mi familia adoptiva, o por la sensación de haber encontrado un pedazo de mi cel. Sin embargo, temiendo que me rompa, miré la foto en mi mano. La cara de Clara, sus ojos azules como los míos. Traté de imaginarla en esos días. Una mujer joven sola me sostenía sobre él. Anoche, antes de confiarme al abuelo, no sabía qué sentir. Ira, lástima o simplemente un vacío indescriptible. Abuelo, dije, mi voz se ahogó. ¿Qué hago ahora? Colocé la carta sobre la mesa, mirándolo, buscando una respuesta, una dirección. Debo conocerla o olvidar a ti. Y sigue viviendo como si nunca supiera. El abuelo tomó mi mano. Su temblor pero cálido. Londres, dijo, su voz baja y gentil. No puedo decidir por ti. Esta verdad te pertenece. Y solo tú sabes lo que tu corazón te está diciendo. Solo quiero que recuerdes una cosa. No importa cuán difícil sea el camino que elija. Nunca estás solo. Siempre seré ella. Y Clara, ella también te está esperando. Lo miré a los ojos, viendo la sinceridad y el amor que me había dado todos estos años. No era solo mi abuelo. Él fue quien mantuvo su promesa a Clara, quien me protegió cuando el mundo le dio la espalda. Respiré hondo, sentir una decisión formando en mi corazón. Quiero conocerla, dije, mi voz más estable de lo que esperaba. Quiero ir a Seattle. Necesito ver cómo es ahora, y necesito escuchar su historia de sus propios labios. El abuelo sonrió, una sonrisa de orgullo y alivio. Entonces haz lo que se siente bien, Kido. Pero antes de ir, hay algo más que quieras hacer. Cualquier cosa que deba establecer antes de entrar en este nuevo capítulo. Pensé por un momento. Entonces una idea provocó. Quiero pasar por la casa de mi padre adoptivo. Dije, mi voz baja pero resuelta. Quiero contarles sobre esto. No discutir ni culpar. Pero para hacerles saber que encontré una parte de mí mismo. Quiero que entiendan que ya no soy el niño adoptado que pueden ignorar. El abuelo asintió, un destello de resolución en sus ojos. Muy bien, Landon, iré contigo. Pase lo que pase, estaré allí. Salimos del restaurante, mi mente todavía se tambalea de la carta de Clara. La noche de Omaha era fría, el viento enviando un escalofrío a través de mí, pero la presencia del abuelo a mi lado me hizo sentir castigada. Subimos a su antigua camioneta, el olor familiar de aceite de motor y gu, recordándome los veranos en la granja. ¿Estás seguro de esto, Londres? Preguntó cuando comenzó el motor frente a ellos. No será fácil. Estoy seguro, respondí, aunque una parte de mí todavía tenía miedo. No sabía cómo reaccionarían mis padres adoptivos, pero sabía que necesitaba hacer esto, no probar nada. Pero para cerrar un capítulo de mi vida antes de abrir la siguiente, condujimos por las calles familiares de Omaha, casas pasadas brillando con luces de Acción de Gracias, familias reunidas. Cuando nos detuvimos en la gran casa de 2 pisos de mis padres adoptivos, mi corazón latido. La luz se derramó de la sala de estar y escuché la risa de Hannah, la charla animada de Eric. Todavía estaban celebrando como si mi cena nunca hubiera existido. Salí del camión, Grandpa a mi lado, llamé a la puerta, y cuando mi madre adoptiva, Ellen, lo abrió. Sus ojos parpadearon de sorpresa antes de volver a su familiar frialdad. Landon, dijo, su voz plana. ¿Lo que te trae aquí tan lat? Necesito hablar, dije, tratando de mantener mi voz estable para todos. Ella dudó pero abrió la puerta más. Entré en el abuelo siguiente, y vi a mi padre adoptivo Robert en su sillón. Eric y Hannah comiendo pastel de calabaza en el sofá. Me miraron, pero nadie se puso de pie para saludarme. ¿Qué es esto de Londres? Robert preguntó, su tono ligeramente irritado, como si fuera un inconveniente. Respiré hondo, sintiendo la mano del abuelo descansa ligeramente sobre mi hombro. Acabo de aprender la verdad sobre mi madre biológica, dije, mi voz firme pero teñida de emoción. Ella está viva, y voy a Seattle para conocerla. Solo quería que todos supieran, porque te he llamado familia durante 29 años. El silencio envolvió la habitación. Hannah dejó de masticar, sus ojos parpadeando con inquietud. Eric sonrió como si fuera a hacer un comentario sarcástico, pero el aspecto severo del abuelo lo silenció. Él cruzó los brazos, su mirada helada. ¿Es eso así? Ella dijo, su voz goteando con sarcasmo. ¿Crees que encontrar a tu verdadera madre cambiará cualquier cosa? Todavía eres solo el niño adoptivo aterrizado. No obtengas ninguna ilusión. Sus palabras cortadas como un cuchillo. Pero esta vez no dejé que me derribaran. No soy delirante, respondí, encontrando sus ojos. Solo quiero vivir fiel a mí mismo. Gracias por darme un hogar. Pero no necesito a nadie en esta habitación para validarme más. Robert se puso de pie a punto de decir algo, pero el abuelo levantó una mano para detenerlo. Suficiente, Robert, dijo, su voz como trueno. Has tenido 29 años para tratar a este niño como un hijo, y fallaste. Ahora déjelo caminar su propio camino. Me di vuelta y salí de la casa, sintiendo que había arrojado una carga pesada. El abuelo siguió y cuando volvimos al camión, tomó mi mano. Hiciste un buen niño, dijo, su voz llena de orgullo. De vuelta en mi apartamento comencé a prepararme para el viaje a Seattle. Sostuve la tarjeta de presentación de Clara, escribiendo su número en mi teléfono, pero mi dedo dudó antes
antes de presionar la llamada. No estaba listo para hablar. No está listo para escuchar la voz de la mujer que me dio a luz. Pero sabía que necesitaba conocerla, mirar a los ojos y entender por qué me dejó. Y si ella realmente me amaba como escribió en su carta. Miré al abuelo sentado en mi sofá, sosteniendo el café que había hecho para él. ¿Vendrás conmigo?, yo pregunté. Él sonrió. Esa sonrisa familiar en la que me apoyé durante años. Si quieres que lo haga, iré. Pero este es tu viaje, Londres. Estoy solo para el viaje. Asentí. Un nuevo fuego ardiendo en mi corazón. Iría a Seattle, enfrentar a Clara y encontrar respuestas a las preguntas que me habían perseguido durante 29 años. 2 días después, el abuelo y yo estábamos en un vuelo temprano a Seattle. Llevaba su viejo abrigo de lana, agarrando el descanso del brazo con fuerza cuando el avión despegó. No soy mucho para volar, murmuró, pero su sonrisa permaneció cálida. Miré por la ventana las nubes blancas a la deriva de abajo, preguntándome si Clara estaba pensando en M. Por mucho que estuviera pensando en ella, sostuve su tarjeta de presentación en mi bolsillo. Mis dedos rastreando las palabras Thornton Enterprises. Me imaginé a Clara como una mujer fuerte y exitosa, pero en mi mente todavía había la joven de la foto, la mujer con ojos tristes y una sonrisa frágil. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, mi corazón latía más rápido. Seattle nos recibió con una llovizna ligera, pequeñas gotas bajando por las ventanas de los taxis mientras nos dirigíamos a la ciudad. Este lugar estaba a un mundo de distancia de Omaha, los rascacielos brillantes, las calles bulliciosas y el débil aroma de café en todas partes. Abuelo y yo nos registramos en un pequeño hotel cerca del centro. Después de establecerse, sacó su teléfono y marcó el número de Clara. Me senté en el borde de la cama, manos apretadas, escuchando cada palabra. Clara, soy yo, Henry. Comenzó, su voz tranquila. Estoy en Seattle con Londres. Él quiere conocerte. Después de una breve conversación, colgó y se volvió hacia mí. Clara nos reunirá con nosotros en una cafetería en Pike Place Market. Ella es emocional, Landon, pero ella también tiene miedo, como tú. Asintí, incapaz de hablar. Esa tarde, el abuelo y yo entramos en un acogedor café de café, escondido en el animado mercado de Pike Place. El aroma del café asado se mezcló con el aroma salado de la cercana Baie de Elliot. La tienda tenía paredes de ladrillo rústicas, pequeñas mesas de madera y luz suave de las lámparas colgantes. Elegí una mesa junto a la ventana, donde pude ver la street ocupada, lleno de personas que transportan paraguas y bolsas de compras. El abuelo se sentó frente a mí mirando en silencio. ¿Tú, bien, Kido?, preguntó. No sé, admití, mis manos retorciendo juntas, mis piernas rebotando nerviosamente. No sé qué decir. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si ella no es lo que espero? El abuelo colocó su mano sobre la mía. Solo sé tú mismo, Londres. Eso es todo lo que Clara quiere. Asentí, pero mi corazón todavía latía con fuerza. El reloj lee 2:55 p.m. Seguí mirando a la puerta, saltando cada vez que la campana se jingaba, esperando que fuera Clara. Luego, exactamente a las 3 p.m., se abrió la puerta. Una mujer entró en usar un largo abrigo azul marino, su cabello rubio perfectamente atado hacia atrás. Llevaba anteojos, pero instantáneamente reconocí esos ojos azules profundos, los mismos ojos de la foto, idénticos a los míos. Ella escaneó la habitación y cuando su mirada se encontró con la mía, se congeló. Vi su mano temblar ligeramente mientras caminaba hacia nosotros. Me puse de pie, mis piernas inestables. El abuelo también se puso de pie, ofreciendo una suave sonrisa. Clara, dijo calurosamente. Esto es Londres. Clara me miró, sus ojos cayendo al pequeño T-drap en forma de marca de nacimiento en la parte posterior de mi mano. Una sonrisa temblorosa extendida por sus labios. Landon, susurró, su voz rompiendo. Tú, te pareces más a mí de lo que imaginé. No sabía qué decir. Todo lo que pude hacer fue estar allí, mirando a la mujer que me dio a luz. No hubo inundaciones de lágrimas, sin palabras explosivas, solo una incómoda mezcla de emoción, como si los dos teníamos miedo de romper el momento. Clara dio un paso adelante y antes de que pudiera reaccionar, ella me llevó a un abrazo. No fue un abrazo apretado y abrumador, sino tembloroso, como si estuviera sosteniendo algo frágil. Sentí su calidez, el débil aroma de su perfume y una extraña sensación, como si hubiera encontrado una parte de mí mismo. Ella susurró en mi oído, su voz se ahogó de emoción. ¿Puedes perdonarme por dejarte crecer tan solo? No respondí de inmediato. La abracé. Sentir tiempo se queda quieto. Pensé en mis años en Omaha. Las noches lloré solo en mi habitación del ático. Las veces que mi familia adoptiva me llevó a los márgenes. Quería decir que lo perdoné, pero las palabras se quedaron en mi garganta. No porque no quisiera perdonar a Clara, mi madre, pero porque aún no había aprendido a perdonar a Michelle, por dejar que el dolor me defina todos esos años. Dejé ir. Miró a sus ojos azules como los míos y susurró. Estoy aquí ahora, mamá. Fue todo lo que pude manejar en ese momento. Clara sonrió, una sonrisa temblorosa pero esperanzadora. Nos sentamos, abuelo en silencio a nuestro lado como un guardián silencioso. La cafetería en Pike Place Market, zumbado con la charla de los transeúntes por el aroma del café tostado y el sonido lejano de las olas de Allier Bay. Pero en ese momento, mi mundo giró en torno a la mujer antes que yo. El que me dio a luz. Me dejó atrás y ahora estaba tratando de encontrar su camino de regreso a mí. ¿Cómo creciste?, preguntó Clara, su voz suave pero ansiosa. Quiero saberlo todo. Si estás listo para compartir. Miré la taza de café frente a mí,
el vapor se elevaba débilmente. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría resumir 29 años de dolor, soledad, pero también momentos de calidez con el abuelo? Le conté sobre Omaha, la casa grandiosa pero fría, como traté de ser el sol perfecto, pero siempre fue tratado como una obligación. Hablé de los veranos en la granja del abuelo, donde aprendí a arreglar autos, cultivar tomates y tocar melodías populares en su antigua guitarra, pero no mencioné a los caballeros. Lloré solo el momento en que encontré el brazalete hecho a mano en el tras. Después del cumpleaños de Hannah, esas cicatrices todavía eran demasiado profundas, y no estaba listo para exponerlos. Clara escuchó, sus manos agarrando su café Seu, como para contener sus emociones. Cuando mencioné el abuelo, ella lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Henry, dijo, su voz temblando. Gracias por cumplir tu promesa. El abuelo solo asintió, sus ojos gentiles pero silenciosos. Sabía que me estaba dando espacio a Clara y a mí para volver a conectar, aunque nuestro viaje apenas comenzó. Después de nuestra reunión en la cafetería, Clara me invitó al abuelo y a mí a su apartamento en el centro de Seattle. Era un ático en un piso alto de un edificio moderno con grandes ventanas de vidrio, con vistas a las aguas brillantes de Puget Sound. El interior era simple pero elegante, pisos de roble de sofá gris y pinturas abstractas en las paredes. Mientras miraba a mi alrededor, no pude pero compárelo con la habitación del ático estrecho en Omaha, donde me crecí, con su lámpara de escritorio parpadeante y sus sueños que nunca se hicieron realidad. Clara nos llevó al Rojo Vivo, y vertió té de una olla de porcelana blanca. Landon, ella comenzó con cautela. Sé que no tengo derecho a preguntarte nada de ti, pero quiero que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Si quieres, puedes venir aquí, vivir en Seattle. Puedo organizar una buena posición para usted en Thornton Enterprise, o cualquier cosa que quieras. Solo quiero que sepas que siempre tienes un lugar aquí conmigo. Su oferta me sorprendió. Parte de mí anhelaba aceptar inmediatamente una nueva vida, una verdadera familia, un lugar donde no tendría que demostrar mi valía. Pero otra parte dudó. Había pasado toda mi vida de pie solo. Confiar en Noen, aceptar a Clara Sell, incluso cuando mi madre tenía ganas de renunciar a algo, tal vez mi orgullo o el miedo a ser abandonado nuevamente. Miré el abuelo que buscaba orientación en sus ojos. Dio una suave sonrisa, como si entendiera la tormenta dentro de mí. ¿Qué piensas, Londres?, preguntó. Respiré hondo, tratando de clasificar mis pensamientos enredados. Gracias, mamá, dije, mirando a Clara. Pero no quiero comenzar con una posición que me has configurado. Si trabajo en Thornton Enterprises, quiero comenzar desde abajo, como cualquier otro empleado. Quiero levantarme por mi cuenta, no porque sea tu hijo, pero porque lo merezco. Clara me miró, sus ojos brillantes con una mezcla de sorpresa y orgullo. Eres más como yo de lo que pensaba. Ella dijo, sonriendo. Muy bien, Londres. Respeto tu decisión, pero lo que elijas, siempre estaré aquí. Asentí, sintiendo que un peso se levantó de los hombros. No estaba solo eligiendo un trabajo, estaba eligiendo cómo vivir, cómo definirme a mí mismo, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía derecho a hacerlo. Unos días más tarde, Clara y yo convencimos al abuelo mudarse a Seattle. Me estoy volviendo viejo, Londres, dijo, su voz burlada, pero sus ojos se aclararon ante la sugerencia. Pero si tú y Clara quieren un anciano gruñón dando vueltas, no me opondré. Clara se rió de todo corazón la primera vez que la vi reír tan libremente. Henry, siempre hay espacio para ti en mi casa, ella dijo, y creo que un pequeño jardín en el balcón te adaptaría perfectamente a ti. Sonreí, imaginando el moderno penthouse de abuelo y Clara, atendiendo a los tomates como lo hizo en la granja. El pensamiento calentó mi corazón. El abuelo no fue solo el hombre que me alimentó durante mis años solitarios. Él era el puente entre Clara y yo, el que mantuvo su promesa a los dos. Decidí quedarme en el ático con el abuelo, al menos por un tiempo, estar cerca de él, y aprender más sobre la polote. Había sido separado de durante 29 años. Solicité Thornton Enterprise, y fue contratado para una posición de analista financiero de nivel de entrada, no porque Clara tirara de cuerdas, pero porque mi currículum se destacó en mi primer día. Parado frente al reluciente edificio de vidrio de la compañía, me sentí como un colegial en su primer día de clase, pero esta vez no tenía miedo al rechazo. Tuve a Clara, abuelo y, lo más importante, yo mismo. Las semanas que siguieron en Seattle fueron un viaje desconocido y milagroso. Clara y yo comenzamos con cosas pequeñas, cenas juntas, conversaciones sobre nuestros gustos, música y los sueños que alguna vez tuvimos. Ella me contó sobre sus días universitarios, cómo se quedó despierto hasta tarde estudiando, cómo se paró frente al mirror, y se dijo a sí misma que tenía que tener éxito para poder encontrarme. Compartí historias de veranos con abuelo, cómo me enseñó a tocar la guitarra, y contó cuentos de Denver que ahora sabía que estaban vinculados a ella. Abuelo adaptado rápidamente a la vida en Seattle. Una noche nos sentamos juntos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Tocó una melodía popular familiar, y Clara se unió inesperadamente, su voz suave pero llena de emoción. Los vi, sintiendo que mi corazón llena lentamente la paz por paz. Pero la curación no fue fácil. Algunas noches me quedo despierto pensando en mi familia de acogida en Omaha. Todavía sentí dolor, recordando las frías palabras de Ellen, las sonrisas despectivas de Eric, o la indiferencia de Hannah. Me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, si alguna vez se arrepintieron de sacarme de sus vidas. Pero luego me di
cuenta de que ya no necesitaba sus respuestas. Había encontrado donde pertenecía, no en una casa, pero en los corazones de Clara y abuelo y dentro de mí mismo. Seattle se había convertido en parte de mí, incluso en solo unos pocos meses. Todas las mañanas me despertaba en mi pequeño apartamento alquilado cerca de Thornton Enterprises, escuchar las olas que lape en Puget Sound, y el débil aroma de café a la deriva de la tienda a continuación. Ya no era el niño y el ático de Omaha, intentando desesperadamente complacer a una familia que no me necesitaba. Tenía Londres 29 años, un analista financiero que construye mi vida paso a paso con Clara y abuelo a mi lado. Pero el pasado, no importa cuánto lo intenté, se demoró como un sombreado, esperando que lo enfrente por última vez. Una noche después de terminar un largo informe en la oficina, me senté en mi pequeña mesa de comedor. Sacó una hoja de papel en blanco en un bolígrafo, y decidió escribir una carta a mi familia adoptiva. No culpar ni a la demanda de reconocimiento, pero para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Quería que supieran la felicidad de que ya no era el niño adoptivo abandonado. Estaban acostumbrados a, querida mamá, papá, Arek y Hannah, espero que todos estén bien. Han pasado unos meses desde la última vez que nos vimos, y creo que es hora de que compartiera algunas cosas. Encontré a mi madre biológica y ahora estoy viviendo en Seattle, comenzando una nueva vida. No estoy escribiendo esto para culpar ni a resentir a nadie, solo quiero agradecerte por el año. Me diste un techo sobre mi cabeza, incluso si nunca se sintió realmente como en casa. Aprendí que la familia no es solo las personas con las que vives, son los que eligen amarte y apreciarte. Encontré que aquí con mi madre y mi abuelo, no espero que cambies o sientas arrepentimiento. Solo espero que vivas bien como estoy tratando de hacer. Deseándote todo lo mejor, Londres. Doblé la letra, lo deslizó en un sobre y lo envió por correo a la mañana siguiente. Cuando el sobre salió de mis manos en la oficina de correos, sentí un levantamiento de peso. No los necesitaba para responder o disculparme. Esa carta era mi forma de decir adiós al pasado, a los años que pasé tratando de pertenecer a un lugar que no estaba destinado a mí. 4 meses después recibí un mensaje de texto de Hannah. Llegó inesperadamente mientras almorzaba con un colega en Thornton Enterprises. El mensaje fue breve, pero el tono de Hannah era diferente de su indiferencia habitual. Tierra en, mamá y papá están luchando. Arek voló todos sus ahorros en el juego. ¿Puedes ayudar? Miré el texto, sintiendo una ráfaga fría de Omaha. No me sorprendió saber que Arek todavía vivía imprudentemente. Siempre había gastado dinero como bate. Apoyarse en nuestros padres adoptivos sin considerar las consecuencias. Hannah no era muy diferente con sus bolsas de diseñador y sus lujos viajes financiados por ellos. Pero esta vez no me sentí obligado a ayudar. Les envié dinero por años, solo para recibir frialdad a cambio. Ahora tenía una nueva vida, una nueva familia, y no quería que me fueran de regreso a esa vieja oscuridad. Mostré el texto al abuelo. Estaba en el balcón riando las plantas de tomate que había crecido. Lo leyó, sacudió la cabeza, con los ojos severos. Landon, dijo, su voz baja pero firme, has hecho más que suficiente para ellos. Tuvieron la oportunidad de tratarte en la derecha, y no dejaron que te arrastren de regreso. Te mereces vivir tu propia vida. Asentí, sintiendo la certeza en sus palabras. Unas semanas más tarde, el abuelo me dijo que había llamado a mi padre adoptivo Robert, y dejó en claro que ya no era responsable de ellos. Les dije que tenían que enfrentar las consecuencias de lo que han sembrado. Dijo, sus ojos brillan con resolución. Ya no pueden usarte. No pedí detalles, pero sabía que el abuelo había hecho lo que era necesario. Mi familia adoptiva, con su extravagante vida de vida, y la irresponsabilidad de Arek y Hannah se enfrentaba a la ruina financiera. Pero esta vez no me sentí culpable. Les había dado suficiente tiempo, suficientes oportunidades. Era hora de concentrarse en mi propia vida. Ese otoño, organicé una pequeña fiesta en el ático de Clara para celebrar mi 30º cumpleaños. A diferencia de la solitaria cena de acción de gracias en Omaha, esta vez la mesa estaba llena de risas y calidez. Clara se paró en la cocina, organizar cuidadosamente un pastel de calabaza, mi favorito de los días de la granja. Abuelo se sentó en un sillón, tocando una melodía popular en su antigua guitarra, sus ojos brillantes de alegría. Algunos colegas de Thornton Enterprises se unieron a nosotros, personas que se habían convertido en amigos que me valoraban por lo que era, no porque yo fuera el hijo de Clara. Me paré en el medio de la habitación, ver a todos hablar y reír, sintiendo mi corazón se hincha. Clara se acercó, colocando una mano sobre mi hombro. Feliz cumpleaños, hijo, ella dijo suavemente. Era la primera vez que escuchaba a un hijo de una madre sin sentir dolor. Sonreí, la abracé y susurré. Gracias mamá por encontrarme. Cuando la fiesta terminó, me paré en el balcón, mirando las luces centelleantes de Seattle. El abuelo se unió a mí, de pie a mi lado. ¿Cómo te sientes, Kido?, preguntó. Gratis, respondí, mi voz estable. Por primera vez en mi vida, sé a dónde pertenezco. Mirando hacia atrás en mi viaje, me di cuenta de que la vida no se trata de buscar la validación de otros, pero encontrar valor en ti mismo. Una vez pensé que mi familia adoptiva me daría un hogar, que si me esforzara lo suficiente, me amarían. Me equivoqué. El amor no puede ser forzado y la familia no es solo las personas con las que vives, son los que eligen estar a la que te
apoyan, no importa quién seas. Si pudiera ofrecer consejos a cualquiera que se sienta perdido, buscando a dónde pertenecen, yo diría que no tengas miedo de enfrentar tu pasado, no importa cómo painful. La verdad puede doler, pero también puede liberarte. Confía en tu propio monstruo, y busca a los que te valoran por lo que eres, no lo que haces por ellos. Lo más importante, perdona no solo a otros, pero tú por ser lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas. Mi vida todavía se desarrolla, y no sé qué depara el futuro. Tal vez siga trabajando en Thornton Enterprises, convertirse en un líder como Clara, o descubrir nuevos sueños. Tal vez algún día perdonaré por completo a Clara, mi familia de acogida y los años solitarios que soporté, pero por ahora sé que ya no soy el niño abandonado, soy el año, y me encontré. Este mensaje no es solo para aquellos que han sido rechazados, pero para cualquiera que busque significado en la vida. He aprendido que no necesitas ser perfecto para ser amado, y no necesitas aferrarte al dolor para siempre. Deja ir hacia adelante y cree que eres digno de un lugar para llamar a casa.